Sirnik Teye se sentó en su sofá mientras miraba la transmisión. Sus ojos estaban puestos en un hombre. Kakurete. Olmig, Toshinori Yaji podría haberse retirado y el título de héroe podría haberse disuelto, pero el país aún lo honraba. En la última sesión del Parlamento antes de las elecciones, el primer ministro Kiyoshi Takenaka había declarado un minuto de silencio con motivo de la muerte de Toshinori. Yaji había sido encontrado por una de las personas que ayudó a mantener su casa. Se había llamado a una ambulancia, con un peculiar usuario paramédico, pero ya era demasiado tarde. Había sufrido un infarto masivo, en algún momento de la noche anterior. Era obvio que lo había sentido, porque se había caído, y Sirnik Teye había leído el informe policial. Olmig había estado buscando algo cuando se cayó. Su teléfono. Yaji había dejado su teléfono en el bolsillo de su chaqueta y su chaqueta había estado colgada en el perchero. Según la policía, no hubo señales de juego sucio. Sirnik Teye no estaba seguro. Toshinori no era tan mayor, pero estaba, y había estado, enfermo durante muchos años. Bueno, no tanto enfermo como herido. La jubilación había ayudado, pero las batallas contra All For One habían dejado sus cicatrices. Dadas las visiones de Sirnik Teye, Toshinori había hecho bien en vivir tanto como lo había hecho. Pero el antiguo compañero de Olmig no pudo evitar la sensación de que algo andaba mal. El momento fue demasiado fortuito para Kakurete. Mirio había vuelto a las urnas con el apoyo de Toshinori y ahora estaba muerto, excepto que Sirnik Teye lo había comprobado. Todos los miembros de la liga que pudo encontrar estaban exactamente donde se suponía que debían estar en el momento de la muerte de Toshi. Y si la liga iba a matar a Olmig, no habrían dejado que sus subordinados lo hicieran. Spinner estaba en Sapporo. Toga estaba en Miyazaki. Kurohiri en Kioto y Dabi estaba en Tokio, pero definitivamente había estado en uno de los agujeros que solía esconderse de la sociedad. Además, si alguno de ellos hubiera matado a Toshi, habría habido pruebas. Imoku estaba cenando con su frágil madre. La mujer estuvo recientemente en un hospital privado. Había intentado obtener los registros, como una idea de Kakurete, pero tenían buena seguridad. A diferencia de Biosimip, Sirnik Teye miró la pantalla. Imoku Kakurete estaba de pie con el resto de la Cámara de Representantes y tenía la cabeza inclinada. Él era la imagen misma del respeto. El antiguo compañero sabía que era falso. Debajo de esa máscara entristecida había una sonrisa de suficiencia. Y muy pronto, lo demostraría. Biosimip, con su contrato Kerry con el gobierno, tuvo que entregar varios registros a pedido. Había hecho una solicitud y los registros le habían sido enviados a su debido tiempo. Al menos, los encargados de eso en Biosimip sabían cómo hacer su trabajo. Aún no los había leído. En cambio, se las arregló para encontrar un empleado descontento de Biosimip. El hombre era un químico farmacéutico y por alguna razón estaba enojado con lo que estaban haciendo. Lo suficientemente enojado como para romper el contrato y hablar con él. Sirnik Teye había aceptado asegurarse de que los agravios del hombre fueran atendidos y, dado que estaban con Biosimip, probablemente sería un trabajo relativamente fácil. Es posible que Héroes haya tenido que integrarse, pero él todavía tenía contactos, y si Biosimip estaba infringiendo la ley, entonces había que solucionarlo. No importa qué contratos tuvieran. Esa reunión fue mañana. Mientras tanto, había estado investigando la muerte de Toshi y leyendo artículos en línea sobre Kakurete. No habían podido encontrar información sobre él legítimamente, así que por el momento, los rumores y la especulación eran recursos potenciales. Había algo de verdad en los rumores. El truco estaba en encontrarlo. Debido a que Imoku Kakurete había aparecido en escena tan repentinamente, para hacerse cargo de la dirección de Kumsu y luego convertirse en representante, no eran los únicos que habían mirado hacia su pasado. La mayoría de los demás habían encontrado la información que Sirnik Teye estaba seguro había sido plantada y la dejaron así. ¿Por qué no lo harían? Solo buscaban conocer mejor al hombre, no buscaban derribarlo. Otros habían añadido especulaciones sobre sus motivos. Eso era lo que estaba leyendo Sirnik Teye. El más interesante fue el de alguien que parecía tener interés en la psicología. Habían escrito sobre las políticas de Imoku hacia aquellos que no tenían peculiaridades. Esa era posiblemente la única cosa buena que había hecho Imoku. Después de la acusación de Eraseread, Sirnik Teye había investigado cómo era nacer sin peculiaridades. No le había gustado lo que había tenido la suerte de que pocos fueran apoyados por sus padres y por personas comprensivas. La mayoría fueron condenados al ostracismo.
Incluso hubo casos de individuos sin peculiaridades que fingieron tener alguna peculiaridad menor para ser aceptados. Una vez detectada la mentira, no terminó bien, y varios habían sido asesinados por sus indignados amigos. De todos los grupos de la sociedad, tenían la educación más baja y la tasa más alta de suicidio. La falta de educación se alimentaba de la falta de trabajo. Los sin peculiaridades formaban la escoria de la sociedad, a menos que tuvieran mucha suerte. Y Moko había cambiado eso. No completamente. No podía hacerlo todo por sí mismo, pero definitivamente había resaltado su difícil situación y había dado pasos para aliviar el peor de los problemas. Ofreció empleo, educación y respeto. Y en todo el país, la gente más atrevida votaría por Imoku, si pudiera. Quienes no vivían en su electorado lamentaron el hecho, pero siguieron por él. Si apoyaba a un candidato, ese candidato tenía su voto. Dentro de su electorado, cerca del 80% de los que no tenían peculiaridades y estaban en edad de votar dijeron en las encuestas que votarían por él. Eso podría representar solo el 16% del electorado, en el mejor de los casos, pero a otros, a aquellos con peculiaridades menos útiles, también les gustó su mensaje. A aquellos con peculiaridades útiles también les gustó. Era un hombre muy popular. Y desde que Imoku había subido al poder, mucha gente sin peculiaridades se había mudado a su electorado. Había una razón por la que se lo consideraba prácticamente imbatible en su electorado, porque en su electorado tenía más voluntarios que cualquier otro candidato para ayudar a transmitir su mensaje. Pero eso fue solo la caída de sus decisiones. Lo que le interesaba a Sir Teye era por qué había tomado la decisión en primer lugar. ¿Cómo había visto Imoku, que tenía la peculiaridad de Spark, la difícil situación de los sin peculiaridad? Esa misma pregunta dio crédito a la teoría de Bakugou de que Imoku Kakurete era en realidad Izuku Midoriya, un joven sin peculiaridades. Que es una especie de lo que decía este comentarista en línea, de una manera indirecta. Insinuaban que la forma en que Imoku Kakurete trataba a Quirks recordaba a alguien que no tenía peculiaridades. Fue una conclusión interesante y bastante extraña dada la historia pública de Kakurete. Sir Teye estaba interesado en hablar con el autor para ver si podían arrojar más luz sobre las reacciones de Imoku. Tal vez hubiera algo que pudieran usar allí, junto con la otra evidencia. Tenía que haber una pistola humeante en alguna parte. Volvió a mirar la pantalla. Imoku estaba sentado de nuevo, con el resto del gobierno. Llevaba un traje gris con un brazalete negro para esta ocasión. El funeral de estado era mañana. Imoku no iba a estar allí. Sir Teye no estaba seguro de lo que pensaba de eso. Por un lado estaba agradecido, pero por otro, le habría dado la oportunidad de mirar al representante a los ojos y juzgarlo. Nunca había tenido esa oportunidad, pero sin Imoku, mañana sería una oportunidad para que Mirio brillara. Si tenía razón, y Toshinori había sido asesinado por su apoyo a Mirio, entonces dependía de ellos asegurarse de que fuera en vano. Yaji quería eso. Necesitaban eso. Mirio era conocido como el amigo de Toshinori, y como compañero ex-héroe, iba a estar al frente y al centro durante el funeral. Él también. Sir Teye sabía que ahora tendría que ser más visible en la campaña de Mirio. El apoyo de Toshinori le había dado un impulso a Mirio. Como único compañero de All Might, Sir Teye podía esperar que su presencia también le diera un impulso. Y con suficientes impulsos, Mirio ganaría un lugar en la Cámara de Representantes y podrían comenzar a luchar directamente contra Imoku Kakurete. Apagó la pantalla. Kakurete no iba a dar ninguna pista visual. Oh, estaba viendo eso. Sir Teye se giró para mirar al que hablaba. Usted. Identificó a la mujer que le sonreía. Himiko Toga. Ella le frunció el ceño, pero continuó golpeando con un cuchillo su pierna. Repasó lo que sabía de ella. Su peculiaridad era cambiar de forma, lo que no le daba ninguna habilidad especial de lucha, al igual que la de él no. Él podría llevarla. Solo tenía que tener cuidado con el cuchillo. A lo largo de los años había practicado y estaba bastante seguro de que ella no podía tomar a la gente por sorpresa, pero Toga nunca había sido conocida por su capacidad de lucha. ¿Por qué estás aquí?, preguntó. Era obvio por qué estaba allí, pero la forma en que formulaba cualquier respuesta le diría mucho. Ella le sonrió. Izu dijo que no me molestara contigo, le dijo Himiko. Espera, Izu. ¿Cómo en Izuku? Sir Teye no pudo evitar interrumpir. No estoy destinado a llamarlo así, dijo el miembro de la Liga de Villanos casi tímidamente. Está bien. Sé quién es, dijo Sir Teye con dulzura.
Nunca pensó que usaría ese tono de voz cuando hablara con la liga. Pero archivó la información para su uso posterior. Si Miko sabía que Imoku era Izuku, entonces tal vez la liga sería su forma de derribarlo. Y Miko le dio otra sonrisa. Era casi como si estuviera dando las gracias. Izu dijo que no me molestara contigo, repitió. Pero desde que eliminó a All Might, es mejor que tengamos a todo el equipo, agregó. Las palabras golpearon su corazón. Confirmó lo que sospechaba, pero lo que la policía le aseguraba no había sucedido. La liga había matado a Toshinori. Y lo habían hecho de tal manera que el mundo ni siquiera los miraba. ¿Por qué?, preguntó. La pregunta probablemente no era la que esperaba. ¿Por qué te estás acercando demasiado a Izu? No, Shirley Teye negó con la cabeza. Su teléfono estaba en la mesa frente a él. No podía alcanzarlo sin que ella se diera cuenta. Ella había respondido al obvio por qué, pero eso no era lo que quería decir. ¿Por qué la liga no quiere ser conocida como los asesinos de All Might?, aclaró. Y Miko negó con la cabeza, pero sus ojos nunca lo dejaron. ¿Por qué Izu querría ser conocido como el asesino de un anciano? Se burló con la pregunta. Estaba sorprendido por su respuesta. Tenía sentido, pero más allá de eso, había una implicación allí. ¿Se va a dar a conocer?, preguntó. Por supuesto no. Toga rió. Izu es el oculto. Ella añadió. Shirley Teye se quedó helado. Su mente ya no estaba en su salón. Fue en el pasado. Fue en el momento en que perdió su peculiaridad. En ese único instante, había tenido una visión tan fuerte, tan vívida que solo podía recordar una cosa de ella. El oculto. El enemigo invisible que lo controlaba todo. Entonces le había advertido a Mirio sobre eso. Le había advertido a Centipeder, le había advertido a Toshinori, pero nunca habían encontrado nada que realmente lo probara. A lo largo de los años había visto la similitud entre el nombre de Imoku y su visión, pero a lo largo de los años, la cruda intensidad de su visión se había perdido en la realidad de perder su peculiaridad. Regresó ahora con toda su fuerza. Podía ver todo de nuevo. El oculto. Esta vez, su visión fue la de un tablero de ajedrez. Había una figura oscura sentada en el lado negro. Estaban moviendo las piezas. Shirley Teye miró hacia el lado blanco y abrió mucho los ojos. El asiento estaba vacío. La figura en sombras movía tanto las piezas blancas como las negras. Cuando tuvo esta visión por primera vez, pensó que la figura era All for One, dado que la reina negra estaba envuelta en sombras. Ese había sido el oculto, excepto que All for One estaba muerto. Su visión había cambiado. Todavía no podía ver claramente la figura sentada allí, pero podía ver las piezas con claridad. Katsuki era la reina blanca. Miró el rey. Aizawa todavía estaba en el tablero, al igual que Izashi. Eran castillos. Él todavía estaba allí, un obispo, pero estaba montando a caballo. ¿Era caballero o alfil? No estaba seguro. Al lado del tablero, cayó medianoche. Ella era un caballero. Su armadura estaba rota. Su caballo estaba muerto. All Might también estaba allí. La mitra rota de un obispo estaba a su lado. Shirley Teye se centró en el otro lado. Las piezas negras. No fue un gran consuelo que pareciera que había más a los lados del tablero. Ruize fue un caballero caído y ambos castillos fueron destrozados. Reconoció a Mustardi Ujiko. Tomura también estaba allí. Excepto que dejó algunas piezas poderosas todavía allí. Ambos obispos, Spinner y Kurohiri, estaban allí, al igual que Dabi como rey y Toga como reina. En el instante de su visión, Shirley Teye vio que el ser sombrío se extendía y señaló con el dedo al rey negro. Dabi cayó y el ser le sonrió. Y luego todo terminó. Shirley Teye jadeó mientras regresaba a su sala de estar. Parpadeó para ver a Toga allí, y luego su memoria se recuperó. Izuku es el líder de la liga, dijo claramente, deseando nada más que poder cerrar los ojos y pensar. No podía con ella aquí. Es un líder tan bueno, le dijo Toga. No pide mucho. Se asegura de que estemos ganando dinero, por lo que depende de nosotros asegurarnos de que reciba algunas recompensas de vez en cuando. ¿Soy una recompensa?, preguntó Shirley Teye. Por Izu, sonrió. No fue una sonrisa agradable. Se preguntó si la mujer podría sonreír amablemente. Ahora, quédate quieto, esto será más fácil si no te mueves. Ella tiró el cuchillo y se abalanzó sobre él. Estaba listo para su movimiento y se hizo a un lado. El cuchillo fue directo a su sofá, dando tiempo a Shirley Teye para levantarse. Pateó a Toga, pero ella fue rápida y abandonó la hoja para saltar hacia atrás. Otro cuchillo apareció en sus manos.
Como todavía vestía el uniforme de la escuela secundaria, Sir Teye se preguntó cómo los ocultaba y cuántos llevaba. No estaban atadas a sus piernas, por lo que tenía que estar en su torso. Agarró el cuchillo de su sofá, pero estaba atascado. Probablemente había golpeado el marco de madera. No perdió el tiempo después de darle un tentativo tirón. Toga adoptó una postura de batalla. Él estaba sorprendido. No creía que ella supiera luchar. No adecuadamente. Había sido entrenado y su alcance era largo. Sintió su propia postura e hizo una finta hacia ella, enviando un puñetazo hacia su abdomen. Y Miko siseó y giró su cuchillo para que estuviera contra su antebrazo mientras lo esquivaba. Ella se volvió hacia él, cortando su cuchillo. Atrapó el borde de su camisa pero no tocó su piel. Sir Teye aprovechó el momento para moverse por el sofá. Le dio más espacio para moverse. Pateó, Toga levantó su brazo sin cuchillo para bloquear, pero él era más fuerte. La hizo perder el equilibrio. La mujer se agitó y se tambaleó, pero en el tiempo que le tomó recuperar el equilibrio, Toga había recuperado el suyo. Ella ya no parecía divertida. Sir Teye atacó de nuevo. Toga saltó hacia atrás, tratando de salir de su alcance. Había visto las imágenes de ella de la ejecución de Ujiko. Tenía cuchillos arrojadizos en alguna parte. Mantuvo la distancia cercana. Su preferencia era el combate cuerpo a cuerpo, pero él tenía que ser mejor que ella. A lo largo de los años, obviamente había agregado los cuchillos arrojadizos para darse un poco de versatilidad. No iba a ser tan estúpido como para intentar sacarlos en el aire. Es mejor no dejar que los arrojen nunca. Y Miko volvió a cortar con su cuchillo y Sir Teye captó el destello del acero. Él se abalanzó sobre el golpe, agarrando su mano. Trató de arrancar el cuchillo de su agarre. Toga respondió levantando los brazos y alejándose de él. Sir Teye fue con ella. Era más alto y más fuerte. El tramo la ponía en riesgo a ella, no a él. Puso una mano en la empuñadura y luego sintió un dolor en el estómago. El instinto le hizo mirar hacia abajo. Toga retiró la mano, una hoja corta cubierta de sangre contenía dentro. Sir Teye se echó hacia atrás y se llevó el cuchillo. Quería tirarlo pero era un arma. Y Miko trató de aprovechar su ventaja. Cortó su cuchillo recién ganado y sintió que se enganchaba en su chaqueta de punto. Ella siseó. No está bien. Ella gruñó. Le había sacado sangre. Sir Teye golpeó el cuchillo en aproximadamente el mismo agarre que ella había tomado, empujándolo contra su antebrazo. Era un cuchillo de caza con una hoja larga en un lado y cerados en el otro. La golpeó de nuevo. Toga estaba cautelosa y estaba fuera de alcance. Ella contraatacó con un cuchillo más pequeño pero él lo evitó. No quería hacerlo de esta manera, ¿sabes? Le dijo. No tienes que hacer esto, respondió bruscamente. Podrías simplemente rendirte. Ella le enseñó los dientes, sus caninos se engancharon en su labio. Quería pedirle a Mustard que viniera a ayudar, le dijo Toga. Sir Teye supo de inmediato su plan. Hubiera funcionado. Mustard podría haber llenado su habitación de gas y se habría quedado dormido. En ese momento, ella le habría cortado el cuello y no había nada que él pudiera haber hecho para detenerla. Su mente recordó varios casos de asesinato sin resolver. Lo habían hecho antes. Ese bastardo exploró y lo mató, pero al menos Davi se llevó a la perra, agregó. Fue un intento obvio de irritarlo. Sir Teye no reaccionó. Midnight sabía en lo que se estaba metiendo. La sangre se filtró en el cardigan de Toga, pero se dio cuenta de que la herida estaba lenta. No iba a ser fatal. Cortó de nuevo. Se sorprendió cuando esta vez ella no lo esquivó. En cambio, se encontró con su tajo y se oyó el anillo de acero contra acero. Tenía uno de sus cuchillos arrojadizos en la mano. Él volvió a cortar y la agarró del brazo. Y Miko gritó, dejando caer el cuchillo más pequeño, y Sir Teye rápidamente lo pateó. Sacó uno nuevo de alguna parte y él notó que estaba usando el otro brazo. Sir Teye examinó al miembro de la liga. El corte en su brazo fue más profundo de lo que pensaba. Sus cuchillos estaban afilados. Eso no es agradable. Ella gruñó de nuevo y sus ojos se endurecieron. Ella se movió rápido. Lo esquivó pero gritó cuando algo golpeó su abdomen de nuevo. Miró hacia abajo. Allí había un cuchillo. Lo había tirado, con el brazo que fue cortado. El cuchillo tenía sangre en el mango. Y Miko se acercó a él. Ella cortó con fuerza. Sir Teye intentó bloquear. Toga era más fuerte de lo que parecía, y siguió el corte con una patada. Gritó. El cuchillo se hundió más en sus entrañas y cayó de rodillas.
Su mente le gritó que se moviera. Cortó a ciegas con el cuchillo. Ella lo evitó y pateó de nuevo. Perdió el cuchillo. Sirnig Teye rodó, tratando de evitar más ataques. Escuchó más cuchillos. Cayeron al suelo y a él. Los escuchó golpear en su cuerpo y el dolor irradiaba hacia afuera. Sirnig Teye probó la sangre. Lo escupió al suelo y rodó de nuevo mientras Himiko intentaba terminar el trabajo. No iba a caer tan fácilmente. Antes de que pudiera levantarse, ella saltó sobre él, sentándose a horcajadas sobre su cuerpo. Toga se sentó sobre su estómago, sus piernas enganchadas sobre sus brazos, sujetándolos a su costado. No podía respirar con su peso allí. Sirnig Teye trató de apartarla, pero Himiko no era ligera. Eres pesado. Él gruñó, esperando hacerla enojar. Funcionó, pero no de la forma que él quería. Ella lo golpeó y le clavó otro cuchillo en el pecho. Podía sentir la sangre acumulándose en sus pulmones. El sabor llenó su boca. Sirnig Teye miró hacia arriba. Himiko le sonrió. Su brazo estaba sangrando, al igual que el corte a su costado. Ahora no estarás en el camino de Izu. No estará feliz, logró decir. Si esto no era un golpe autorizado, entonces existía la posibilidad de que él pudiera convencerla de que no lo hiciera. Un pequeño cambio, pero uno de todos modos. Himiko negó con la cabeza y luego levantó su pequeño cuchillo sobre su cabeza, sujetándolo con ambas manos. Ella lo golpeó hacia abajo, golpeando el lado izquierdo de su pecho. Sirnig Teye sintió que se le partían las costillas bajo la presión y le salió sangre por la boca. «No te ves bonita», le dijo Toga, mientras se levantaba. No intentó detenerla. Observó, tratando de jadear en busca de aire mientras Himiko buscaba el cuchillo que había logrado quitarle. Ella lo miró y él sintió que le cortaba el muslo. Ella lo apartó y Sirnig Teye observó mientras Himiko lamía la sangre. Entonces sus rasgos se derritieron. Todo su cuerpo se derritió. Era más que desconcertante ver su rostro mirándolo, verla sonreír en sus rasgos. «Solo muere por Izu», dijo Himiko con su voz y luego se dio la vuelta. Jadeó en busca de aire, ahogándose en sangre, pero Sirnig Teye aún no estaba muerto. Tenía que decírselo a alguien. Él tenía que. Se empujó, tratando de no gritar de dolor. Si gritaba, Himiko sabría que no estaba muerto. Sirnig Teye se arrastró hacia la mesa de café. Su teléfono estaba ahí. Blood dejó un rastro detrás de él. No miró, y tan pronto como pudo, tomó su teléfono. Fue un torpe pero se las arregló para poner sus dedos en él. Todo le dolía y su visión le estaba fallando. Eso no estuvo bien. Sabía lo que eso significaba. Toshinori también había pasado por esto. Sirnig Teye escupió sangre y marcó en su teléfono. El último número llamado fue Mirio. Tenía que decirle al actual poseedor de One for All que la liga todavía estaba allí. Ese Kakurete era todo lo que temían. «Hola señor». La voz de Mirio lo inundó. «Señor», repitió el joven. Sirnig Teye intentó hablar. Su boca se movió. No salió ningún sonido. Tragó más sangre. Mirio logró susurrar. «Mirio», dijo de nuevo. «Tienes que». Tuvo que detenerse. No había aire en sus pulmones. «Señor». No se podía ocultar el tono frenético de la voz de Mirio. «Tienes que», jadeó Sirnig Teye, escupiendo más sangre mientras dejaba caer el teléfono. Se derrumbó junto a él. Kakurete, logró decir el nombre. Trajo un recuerdo de su visión. El oculto, logró decir. «Señor. Tienes que salvar a Pa». No pudo decir nada más. Los ojos de Sirnig Teye se agrandaron. Trató de decir más, pero todo lo que salió fueron jadeos y tragos. Podía ver la sangre acumulándose debajo de él. ¿Había realmente tanta sangre en su cuerpo? ¿Ahora fuera de su cuerpo? Intentó mover el brazo, intentando coger el teléfono de nuevo. No podía moverse. «Señor». Mirio gritó. Sirnig Teye sabía que el chico estaría corriendo aquí. Sería demasiado tarde. Ya era demasiado tarde. El acero le había tocado el corazón. «Sálvalo», Sirnig Teye articuló las palabras pero no hubo sonido. «Salva a Dabi». Las palabras no tenían sentido, pero Sirnig Teye sabía lo que eran. Dabi era el rey negro y Mirio era el blanco, pero si el rey negro caía todos lo hacían. Sirnig Teye se sintió mal. Y luego no sintió nada en absoluto. «Afop. ¿Cómo pasó?», preguntó Mirio. Estaba sentado en la comisaría, luchando contra los temblores. Cada vez que pensaba en Sirnig Teye, temblaba. «Señor», preguntó el detective. «¿Cómo pasó?». Mirio preguntó de nuevo. Realmente no quería saber, pero al mismo tiempo, tenía que saberlo. ¿Cómo había muerto Sirnig Teye?
Tal vez entonces sería capaz de darle sentido al último mensaje. El detective lo miró con tristeza. Afortunadamente, el hombre ignoró su traje ensangrentado. Había sido el primero en entrar en escena. Había intentado salvar a Sidney Telle, pero había mucha sangre. Las cámaras de seguridad muestran al miembro de la liga y Miko Toga irrumpiendo, le dijo el detective. ¿Y? Presionó Mirio. Creemos que hubo un altercado. Eso había sido obvio, incluso para sus ojos. Había varios cuchillos arrojadizos incrustados en el suelo. No los había visto entonces, no hasta que los paramédicos lo apartaron de Sid. Entonces pudo ver cosas más allá de la enorme mancha de sangre en el suelo. La película de seguridad muestra a Sidney Telle saliendo de su apartamento, continuó el detective. Mirio sabía lo que eso significaba. También la policía. Toga había tomado la forma de Sidney Telle y simplemente salió del edificio. No era un consuelo que pareciera estar cojeando. Sin embargo, no está mal, y no lo suficiente como para provocar una escena. Luego desapareció entre la multitud. Creemos que la lastimó, le dijo el detective, y estamos vigilando los hospitales. Mirio no dijo nada. Ya sabía que incluso si estaba herida, Toga no se presentaría en un hospital. Por lo que sabían, la liga no tenía un sanador dedicado, pero tenían suficientes recursos para poder llamar a un médico en silencio. Ella no sería atrapada de esa manera, sin importar las heridas. La única esperanza que había si la lesión era peor de lo que pensaban. Entonces podría aparecer muerta. La lógica le dijo que sus heridas no podían ser tan graves. Ella había salido de allí. Sidney Telle no lo había hecho. Se había arrastrado por el suelo. Había estado sufriendo mucho. Pero aún así había intentado advertir a Mirio. Kakurete era el oculto. Mirio todavía recordaba el día en que Sidney Telle había perdido su peculiaridad. Recordó las palabras desesperadas para tener cuidado con el oculto, ¿y qué había hecho? ¿Qué había hecho alguno de ellos? Nada. Habían dejado que Kakurete consolidara el poder. Habían dejado que Kakurete aprobara los proyectos de ley que habían conducido a la reintegración de los héroes. Habían dejado que todo se rompiera. Pero Sir había dicho algo más esta vez. Había dicho algo sobre salvar Mirio. No tenía idea de lo que quería decir su antiguo jefe. Tienes que salvar a Pa. Eso fue todo lo que logró decir. El significado estaba claro, pero el contexto no lo era. ¿Quién o qué era Da? Era corto para papá. Pero, ¿a quién significa eso? ¿A quién llamaría Sidney Telle Da? Su padre había muerto hacía muchos años. No había nadie obvio. Mirio se había devanado los sesos en busca de otros significados. Trató de pensar en el nombre de alguien que comenzara con Da. No era Aizawa, no era Bakugou, no era Izashi. No era nadie en quien pudiera pensar. Había un Dasu en su personal de apoyo, pero Mirio no podía pensar en ninguna razón por la que tendría que salvar a Dasu. No tenía sentido, y lo que lo hacía frustrante era que, para la agonizante mente de Sidney Telle, había sido lo único que había intentado decir. Mirio sintió que había fallado porque no entendió la advertencia. Planeaba preguntarle a Aizawa y a los demás si tenían alguna idea. Lo haría más tarde, después de terminar aquí. ¿Déjame saber algo?, preguntó. Por supuesto, señor, fue la respuesta. También habrá presencia de la policía en su apartamento, agregó el detective. ¿Es eso necesario? Mirio objetó por reflejo. El detective no respondió. No tenía por qué hacerlo. La liga había invadido la casa de Sidney Telle, podrían estar preparándose para invadir a otros, especialmente a aquellos que estaban asociados con Sidney Telle. Fue el asociado más fuerte. Mientras Olmigt había estado apoyando su campaña, Sidney Telle había planeado tomar su lugar. Ahora Mirio no sabía quién lo haría. Sabía que tenía que sacar provecho de lo sucedido, pero se sentía barato. Se sentía mal, pero tendría que hacerlo si quería ganar. Y para sacar la liga iba a tener que pelear y eso significaba ganar. Gracias, le dijo Mirio al detective antes de que respiró hondo. Ahora estaba fuera de su alcance y se sentía a la deriva. Pero para Sir y Olmigt, tendría que arreglárselas. Solo mañana. Lo haría mañana. Afop. Izuku se sentó en la oficina privada de Dabi. La habitación estaba lujosamente decorada. Una pared era una ventana completa del piso al techo con vidrio unidireccional. Pasó por alto el ring de lucha. No había nadie allí en ese momento, pero Izuku sabía cómo era el lugar cuando había una batalla. Había visto varias peleas de campeonato. Él resopló ante el pensamiento. Las peleas de campeonato implicaban que aquellos que peleaban tenían una oportunidad.
Contra High-End, los retadores murieron. Aún así, algunos de ellos hicieron un buen esfuerzo, y el Nomu supo que él era el campeón del ring. Sabía que solo aquellos que habían luchado a través de los contendientes podían luchar contra él, por lo que aceptó que eran más débiles que él, pero que eran la mejor pelea disponible. Apartó la mirada del vaso y miró a Toga. Ella había sido traviesa, por eso él estaba aquí, no en su propia oficina. Estar aquí le permitió estar en su verdadera forma. ¿Por qué sacaste a Sydney Teye? Le preguntó Imoku. Himiko estaba sentada en una silla. Su brazo estaba vendado y sabía que tenía un vendaje alrededor de la cintura. La cortaría 2 veces. Ella había ganado, pero no le gustaba ver lastimados a sus sirvientes. Prefería que las cosas estuvieran mejor planificadas. ¿Por qué te estaba investigando? Toga respondió. No iba a llegar a ninguna parte, señaló Imoku. Pero podría haberlo hecho, objetó ella. Izuku realmente no pudo decir mucho sobre eso. Podría haber encontrado algo. Himiko, dijo su nombre suavemente. ¿Por qué fuiste solo? Ella lo miró con una expresión confusa, aunque Izuku sabía que era falsa. Ella sabía lo que estaba preguntando. ¿Por qué no había usado el entrenamiento que él le había dado durante años para planear el ataque? ¿Por qué estaba herida? Originalmente iba a tomar Mustard, pero Explodokid lo consiguió, admitió. Y ninguno de los otros iría. Creo que lo habrían hecho, dijo en voz baja. Podía ver su plan con Mustard. Fue bueno, pero obviamente no era algo que pudieran hacer ahora. Fue una noche de pelea, explicó Toga. Izuku sabía que eso significaba que Dabi estaba ocupado. Supervisó las peleas. ¿Kurohiri? Preguntó. Estaba trabajando, dijo. ¿Y Landero? Está en Sapporo. Izuku suspiró. Probablemente podría nombrar a la mitad de la liga y ella sabría dónde estaban y por qué no ayudarían. En cambio, apretó los labios antes de suspirar. Aprecio el gesto, admitió. Pero no necesito que te lastimes, agregó. Por un momento, Toga miró al suelo y luego le sonrió. Izu. Ella chilló triunfalmente. Lleva a alguien contigo, la próxima vez. Himiko asintió y todo lo que estaba a punto de decir murió en su garganta cuando se abrió la puerta. Ella se levantó de un salto, a pesar de sus heridas, preparada para protegerlo, pero la puerta simplemente reveló High-End. El Nomu les dio a ambos una sonrisa llena de dientes e Imoku la saludó, extendiendo su peculiaridad. ¿Quieres pelear? Le dijo el Nomu. ¿No hay pelea esta noche? Preguntó Izuku. Al Fenrique. High-End se quejó. Escuché que hay alguien bueno en las clasificaciones más bajas en este momento, dijo Izuku. Nadie tuvo que luchar contra High-End de inmediato. El dinero de las peleas se hizo con las apuestas, y sería estúpido dejar que cualquiera desafiara al Nomu. Había clasificaciones y la gente tenía que luchar para abrirse paso a través de ellas. De esa forma, Dabi ganó más dinero. Quiero pelear ahora. High-End agregó la demanda. Izuku suspiró mientras pensaba. Golpeó con las uñas el escritorio de Dabi. El ruido le hizo saber al Nomu que estaba pensando. A pesar de que Sydney Teye y Olmigt estaban muertos, Mirio todavía estaba allí, y el candidato, si sabía lo que estaba haciendo, jugaría la carta de simpatía. Puede que no. Imoku no estaba seguro de cuán políticamente astuto era el antiguo compañero. Pero no podía permitirse el lujo de ser complaciente. Mirio tenía a Aizawa para que le aconsejara y el héroe clandestino no era tonto. Además, Katsuki todavía estaba ahí fuera, cazando a la liga. Izuku solo había llevado la pelea a Olmigt porque era ventajoso. Quizás era hora de luchar más directamente. Además, quería un cierto equilibrio y aún no lo había conseguido. Le había dicho a Olmigt que sabía sobre One for All, pero lo que no había dicho entonces era que sabía a quién se lo habían transmitido. No necesitaba que la liga actuara como lo había hecho Toga. Era una de las razones por las que los había puesto en contra de Katsuki. El chico era bueno en su trabajo y eso era ventajoso. Si Toga había intentado luchar contra Mirio, el candidato era más fuerte que ellos. No se dieron cuenta porque lo habían obligado a ir a terapia como compañero y el proyecto de ley de reintegración había pasado antes de que pudiera regresar. Pero con Mirio apoyado tanto por Olmigt como por Sydney Teye, era obvio quién ahora tenía One for All. Había destruido All for One, algo que había pasado por alto con la liga, por lo que era hora de eliminar la antípoda. Entonces el mundo podría seguir adelante y el caos desde el comienzo de la era Kirk podría dejarse atrás. Y realmente, eliminaría a Mirio en las elecciones.
El chico no sería elegido pero, sin duda, dado que todavía había quienes se sentían atraídos por el romanticismo de que un héroe podía salvar a todos, incluido el líder de la oposición, probablemente era mejor si el chico ya no estaba. El mundo ya no necesitaba One for All, de la misma manera que había superado la necesidad de All for One. Miró a High-End. A diferencia del primer Nomu, High-End se había creado como una máquina de combate de propósito general. No fue diseñado específicamente para eliminar One for All, pero el Nomu era poderoso. Sería capaz de infligir una gran cantidad de daño, y si el otro Nomu estuviera allí, entonces sí, eso debería ser factible. Además, si la pelea duraba lo suficiente, existía la posibilidad de que Katsuki estuviera allí y eso acabaría con toda la oposición hacia él. Imoku solo tenía una tarea más en mente para Bakugou, pero esa era una indulgencia y podía vivir sin ella. Pero, ¿cómo organizar una pelea por High-End con Mirio? No era como si Mirio estuviera vagando por las calles en busca de una batalla, no como Bakugou. Mirio estaba haciendo campaña para la Cámara de Representantes. Aunque... dijo Izuku mientras recordaba algo. Mirio había sido el primero en llegar a la escena en el apartamento de Sir Teye. Toga le había dicho eso antes. Estaba esperando más información de sus contactos en la policía, pero era obvio lo que había sucedido. Sir Teye había llamado a Mirio y el niño había acudido a su antiguo empleador. Esa era la forma de hacer entrar a Mirio. ¿Puedo darte una pelea?, le dijo Izuku a High-End. El Nomu lo miró, sus ojos se iluminaron de emoción. Dame 1 o 2 días para averiguar dónde estará la gente, para que puedas luchar sin que te interrumpan, explicó. La mayoría de la gente pensaba que High-End era una tontería. El Nomu tenía un vocabulario limitado, pero en realidad era muy inteligente en lo que respecta al combate y las cosas que le importaban. Le importaba pelear, por lo que cualquier cosa que tuviera que ver con pelear debía explicarse adecuadamente. High-End te obligaría a aceptar tu explicación, pero era posible razonar ligeramente con el Nomu. No hubo interrupciones, fue algo que High-End entendió. Imoku lo miró cuando el Nomu le dio otra sonrisa muy llena de dientes. Lucha, declaró el Nomu. Al principio será contra alguien débil, advirtió Imoku, pero espero que llamen a alguien más fuerte. Esa es tu verdadera pelea. Si ponía High-End contra Aizawa, entonces Aizawa probablemente llamaría a Bakugou o Mirio. Cualquiera le daría una buena pelea al Nomu. Les digo que llamen. High-End anunció. Imoku sonrió. Si quieres, estuvo de acuerdo. No le importaba, pero sabía que Nomu había llegado a la conclusión de que existía la posibilidad de que su oponente no llamara al luchador más fuerte. High-End no era estúpido cuando se trataba de pelear. Puedes matarlos a todos, agregó. High-End sonrió más ampliamente y estaba feliz. Izuku le sonrió. Ni siquiera había necesitado usar mucho su peculiaridad para eso. Pensó en los posibles resultados de una batalla entre High-End y quien quiera que Aizawa llamara. Si era Mirio, entonces estaría bien. Si Katsuki, entonces eso era igualmente aceptable, incluso si Katsuki moría. Podría trabajar con cualquier resultado. Fin del capítulo.